Hello, my friends. This is Bernie. I want to today encourage you to subscribe to the YouTube channel of my friend Eder, the Cinnamon Trailer. To get to Apukunaq Tianan, you need to take the bus that says Expreso Santiago, and you need to go to the last paradero. At the last paradero, you will see a sign that says Apukunaq Tianan. Once you get off the bus, you just keep going and walking the same road where the bus stopped off. You just keep going straight and you will be there for another 30 minutes. Depending your timing on walking, it can take you from 25 to 40 minutes to get to Apukunaq Tianan. Ella estaba acalorada cuando yo la fui a buscar. Al compás del son montuno, ella se puso a bailar. Al compás del son montuno, ella. You will be able to see the faces around, and you will know that you just got there. So just go and enjoy. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Michelle de Titán. ¿Cómo empezó la iniciativa para este centro arqueológico? Bueno, nació hace muchos años en la mente y luego poder encontrar el espacio, comprarlo y materializarlo. ¿Cuál es el propósito para la comunidad y para la cultura? El propósito es revalorar nuestra identidad cultural y reconectarnos con dioses, mitos y leyendas, con la tierra, con el universo. ¿Qué recomendación nos da para el visitante que espera venir pronto? Bienvenidos, a partir del 24 es la apertura o la reapertura oficial de Apukunaq Tianan, la morada de los dioses. Las recomendaciones son de que si vienen caminando, se lleven las botellas, los plásticos, no contaminemos, y si vienen acá vengan con mucho respeto porque es un legado para nuestra cultura. Está tomando mucho esfuerzo, mucha fuerza de voluntad y esperamos mucho respeto. Muchas gracias, señor Michel. Ok, gracias.